Muchísimas gracias. Con el permiso de la mesa, compañeras, compañeros. La Revolución Mexicana fue, sin lugar a dudas, el acontecimiento bélico más importante de México del siglo XX. Como tal, representó el doloroso y complicado tránsito a la revisión profunda y modificación del estilo de vida de toda una sociedad, al tiempo que sentó las bases del sistema político mexicano de los siguientes 70 años. En su devenir participaron innumerables actores y testigos, algunos perfectamente documentados por una amplia bibliografía y un vasto archivo videográfico, incluso poco común para la época. En la mayoría de los casos, sus protagonistas han llenado páginas enteras de textos históricos, inaugurando una época de héroes y villanos, quienes quedaron al frente del país proyectando la imagen de figuras incuestionables del movimiento revolucionario armado. Hoy, a una centuria de estos hechos y con un México en cambio constante, en camino hacia la construcción de una democracia plural y diversificando en formas de pensar en ideologías, podemos analizar de manera objetiva, ya no como ídolos, sino como hombres de carne y hueso, a los grandes protagonistas que forjaron la lucha revolucionaria de 1910. Esta visión, contrario a lo que pareciera, magnifica aún más sus acciones. La historia viva de nuestro país tiene presente a cada uno de ellos, particularmente a quienes con su pensamiento y acciones buscaron mejorar las condiciones de vida de los más necesitados. El día de hoy conmemoramos el 95 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar, quien ofreció su vida para proteger a la clase más vulnerable de la sociedad, los campesinos mexicanos, por lo que resulta obligatorio realizar un reconocimiento a su entrega, sacrificio y a los logros obtenidos en beneficio de los campesinos de México. El 10 de abril de 1919, y fruto de una emboscada, Emiliano Zapata, el caudillo del sur, fue asesinado en la hacienda de Chinameca, Morelos. La pérdida del general del Ejército Liberador del Sur generó un profundo descontento, tanto en el pueblo como en ciertos sectores políticos. Fiel a sus principios y bajo el lema Tierra, Justicia y Ley, patrocinó los derechos del campesinado hasta su muerte. De origen humilde, Emiliano Zapata trabajó como peón y aparcero y recibió una pobre instrucción escolar. Sin embargo, su arrojo y coraje fueron mayores a sus limitaciones y le permitieron convertirse en el gran revolucionario agrarista que logró elevar la dignidad de los campesinos bajo el lema Tierra y Libertad. Emiliano Zapata fue uno de los grandes hombres de la Revolución Mexicana y sus aportaciones fueron importantes tanto para el país como para toda América Latina. Su objetivo principal fue obtener una justa reforma agraria, resumida usualmente en pocas palabras: que se le quiten las tierras a los ricos terratenientes para repartirlas de forma igual entre los campesinos. Pero en México de hoy, esa ilusión del general Emiliano Zapata de alcanzar un mundo en donde los campesinos forman parte fundamental de la economía mexicana pareciera perderse en el olvido. El campo, el sector rural, el que fuese estandarte del caudillo del sur, es uno de los más abandonados, sobre todo debido a la implementación del modelo económico neoliberal. Al examinar los diagnósticos que se han elaborado acerca del sector a lo largo de los últimos años, la información y las estadísticas muestran un panorama desolador. Los indicadores económicos y de calidad de vida revelan que el campo y sus habitantes no solo no han mejorado, sino que han retrocedido, dejando a los campesinos en condiciones de pobreza comparables a los de países con economías de menor tamaño que la nuestra. En las últimas décadas, el campo mexicano se ha encontrado en una situación de estancamiento, ya que no ha tenido el auge que se prometió desde hace muchísimos años y que a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte se ha recrudecido. Y es que lejos de cumplir con las ofertas de desarrollo y bienestar que se prospectaron, se han desperdiciado los medios para producir alimentos y abastecer a la población, lo anterior debido a dos factores interlocutores con el campo. La fuerza de trabajo, porque nuestros campesinos están emigrando a Estados Unidos, y los recursos naturales, que desgraciadamente se están entregando bajo pretexto de desarrollo tecnológico y apertura mundial. Otra muestra del rezago del campo se observa en la desigualdad y la pobreza. Cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, señalan que de los 5.4 millones de unidades de producción rural existentes en el país, 3 millones corresponden a productores en situación de pobreza, quienes en su gran mayoría viven en el centro y sur del país y en territorios con baja integración a los mercados. Por otra parte,
450,000 unidades productivas se ubican en el otro extremo por su capacidad productiva y generación de ingresos, siendo una cifra alarmante que de los casi 60 millones de mexicanos pobres, 70% están en el medio rural. De lo antes descrito surge una pregunta: ¿es posible hacer algo por el campo mexicano? A partir del análisis de la situación que este sector vive actualmente, así como de las alternativas que existen para provocar el desarrollo y el crecimiento de la economía rural, concretamente el caso de las organizaciones cooperativas, parece no solo ser viable, sino necesario estimular a los campesinos a convertirse en los promotores de su propio desarrollo. Si pensamos en el sector rural no como un problema, sino como una gran área de oportunidad, como en su momento lo pensó el general Zapata, al querer convertir al campo mexicano en un eslabón estratégico de la economía mexicana, no es fácil darse cuenta que el campo puede ser una opción laboral, productiva y competitiva para muchos de sus habitantes. Si se fortalecen las capacidades empresariales de los pequeños productores y se les ayuda a identificar oportunidades de desarrollo económico, lo cual debe ir acompañado de esfuerzos educativos tendientes a formar personas responsables de sí mismas, solidarias e involucradas con su comunidad. Compañeras y compañeros senadores, si bien la situación actual del campo mexicano parece estar distanciada de aquel que proyectó el general Emiliano Zapata Salazar, no es tarde aún para reconocer que en nuestras propias manos y en las manos de nuestros campesinos mexicanos está la solución a tan complicado panorama, ya que solo es cuestión de voluntad. Es solo así que podremos hacer realidad el sueño de esos millones de hombres y mujeres que, al igual que el general Zapata, dejaron todo y empeñaron su vida por mejorar las condiciones de vida de su país. El mejor homenaje será actualizar los postulados revolucionarios para que sean el motor de México del siglo XXI. Ese y no otro es el mejor reconocimiento. Es cuanto, señor presidente. Gracias.